Hola, buenas, lo que sea. Estamos de regreso abriendo este changarro que se llama la pozolería filosófica o el pozole filosófico. El día de hoy el caldo va a estar nutrido, denso y espeso porque tiene muchos granitos de cosas como el estoicismo, el pensamiento de Nietzsche y una cosa que se llama como. Pues mira, hay muchas maneras de decirle. Yo en realidad solo lo conocía como el mundo de los machos alfa, pero ahora estudiando para este capítulo me enteré que tiene un nombre técnico que es la manósfera, pero también me di cuenta que esta gente que lo confunde con el estoicismo también le llama el broísmo o no sé, tiene un montón de nombres manifestados por ahí, pero nosotros hemos decidido que le vamos a decir la cabronósfera. La La cabronósfera. cabronósfera. Un poco más apegado a la identidad, a la idiosincrasia, pues al menos mexicana, o al menos del círculo que yo conozco. La cabronósfera nos pareció un buen nombre para esto, pero las redes de lo que vamos a decir se extienden por un montón de lugares. Esto es nada más como la manera de nombrar un conjunto de cosas que nos tiene bastante sorprendidos y de las que tenemos que hablar con cuidado, eh, porque algunos son temas delicados y a mí sobre todo me tiene en conmoción algunas cosas. Entonces, ¿por dónde empezamos, amigo? Si quieres, vamos a platicar de qué es esta manósfera o cabronósfera, ¿eh? A definirla, ¿no? O a tratar de darle forma, porque creo, o sea, mi parecer es, y también después de estudiar un chingo para este episodio, es que en los Estados Unidos y en España, por ejemplo, lo tienen muy, muy definido y muy identificado, ¿no? Tanto en lo que es, las prácticas que la componen y los riesgos que representa, sobre todo en el eje político, que vuelve a entrar el eje político aquí, ¿no? O sea, creo que nunca vamos a estar exentos de eso. Y me parece que nuestro país está un poco invisibilizado y tú ya me dijiste por qué fuera del aire, ¿no? Que, Perfecto. Para llegar ahí vamos a empezar ajá, a definir qué creemos, qué entendimos que era la cabronósfera. ok, bueno, los españoles lo definen como un conglomerado de espacios virtuales heterogéneos que albergan movimientos masculinistas que propagan discursos misóginos y antifeministas, ¿no? Se centra en la lucha, pues, contra, digamos, la idea de los derechos, ¿no? Pero es que es muy amplio porque involucra, eh, digamos que esta esfera de lo masculino o de la masculinidad, lo voy a decir, tóxica y de hueva, ¿no? Incluye varias subculturas, ¿no? También. Exacto, no es solo un espacio, parece que ahora con el discurso público en las redes sociales se han formado como subculturas. Es bien interesante porque nosotros, pues, miembros del mundo antiguo, que no crecimos nuestra Sí. adolescencia con redes sociales, pues en realidad lo que están diciendo imbéciles como el Temach o como el Espartaco o como un montón de tarados más, pues son mensajes misóginos y mensajes de muchísimo rencor hacia la figura femenina, que por cierto son mensajes regulares que escuchábamos nosotros de chavos. ¿No? Sí. Los escuchabas en tu casa, los escuchabas con los amigos, los escuchabas de un montón de lugares y probable o seguramente yo participé de alguno de ellos en algún momento antes de entender la, la dimensión dañina que esto conllevaba para las otras personas, ¿no? Porque en un primer momento es como una ideología que está implantada en nuestra cultura, pero sí hay un momento en el que te puedes separar y hacer un estudio al respecto. Lo interesante es que ahora eso que parecía un mensaje naturalizado,
misógino en general, por no tener otra mejor palabra, ahora se ha dividido en subculturas. Y entonces está la subcultura del macho alfa y la subcultura de los de forocoches, por ejemplo, o Ajá. que es un blog en España, ¿no? Sí. Que conglomera varios de estos tipos. O está también la subcultura de los muchachos del old money. O sea, digamos, ya hay un conjunto de subculturas muy raras ahí que cada una tiene su distinción. Nosotros vamos a tirar del hilo de los, como esto es un pozole filosófico y no solo de la cultura popular, vamos a tirar del hilo de aquellos que utilizan el pensamiento filosófico conocido como estoicismo o a los estoicos, como un banner, una bandera para ejercer una opinión en el mundo dentro de esta subcultura, ¿no? Entonces, eh, pues más o menos sería la cabronósfera, manósfera, etcétera. Sería eso, un conglomerado de subculturas que tienen distintas masculinidades. Yo diría, yo estaría de acuerdo contigo, todas de ellas muy tóxicas, todas ellas muy violentas, muy agresivas, eh, y que además yo diría que todas ellas se sienten en riesgo, ¿no? Parte de lo que les hace ser tan agresivas es que se sienten en riesgo y amenazados por la figura femenina. Así Esa sería es. como mi primera impresión. Bien. Pues sí, o sea, creo que la característica en general es la violencia, ¿no? Hacia lo femenino o lo que se percibe como, más bien lo que ellos definen como betas, ¿no? O como masculinidad débil, creo, ¿no? Es lo que... Es que tienen para todo, le tienen mucho enojo a la figura femenina y le tienen mucho enojo a las figuras masculinas que no se parecen a las de ellos, porque pues acuden a la voz patriarcal hegemónica que dominó durante tantos años y en las últimas décadas ha retrocedido un poco con el avance del feminismo, ¿no? Claro, porque ejercen como un tipo de activismo, ¿no? También, o sea, como de derechos de los hombres, ¿no? O sea, Ah, qué interesante, es sí. correcto. ¿Puedes decirnos más? Sí, más bien creo que basan estas como actitudes o grupos o subcultura en construir una narrativa de que hay una conspiración feminista, ¿no? Que va a subyugar a los hombres, ¿no? Y que el feminismo es la causa del malestar, ¿no? Supongo que tiene que ver mucho con los ámbitos laborales, ¿no? Y más bien, yo creo que en este miedo o esta fragilidad, perdón, de la pérdida del privilegio y de ceder el poder, ¿no? O la idea de, más bien una idea vieja, diría Foucault, de poder, ¿no? Como si fuera algo que se posee, ¿no? Y más bien el terror de ya no poder ejercer ese poder, ¿no? Y no solo el poder, de ejercer el poder de manera violenta. Exacto. ¿No? Es muy común escuchar, es que ya no se les puede decir nada. Pues no, ya no se nos puede decir nada violento, ¿no? Ya no le puedes decir, ya no puedes acosar a las mujeres impunemente en la calle, ¿no? Ya hay una penalización social por eso, ya no puedes pagarles menos nomás porque a ti se te antojó, ya no puedes, darle una nalgada a una chica nomás porque pasó por el parque, porque ya empieza a haber penalidades sociales. Eh, Ahora yo lo que descubrí con absoluto horror, debo confesar, es Ajá. que yo pensé que estábamos más avanzados en ese mundo. Yo, como yo trabajo con juventudes, Uh-huh. eh, a mí me parecía que por los ambientes en los que estoy yo, con quienes convivo y por el tipo de circuito que procuramos mantener, pensé que estábamos más avanzados en la comprensión, en la empatía, en la visión equitativa, ¿no? Del mundo. Pero consumimos tanto contenido apestoso por ustedes, familia filosófica, familia pozolera, que yo me quedé atónito de la cantidad, sobre todo de la cantidad de muchachitos y de pues ya hombres ya peludos que Sí. practicando que todavía tienen esta visión, pues ahora sí, tan del siglo XX, ¿no? Sí. Bueno, yo lo experimento un poco en
en mis hobbies de la bici y los patines, ¿no? O sea, las pláticas entre los grupos de hombres suelen ser... O sea, vaya, no ha cambiado mucho de lo que recuerdo de la secundaria y la prepa y la carrera, ¿no? La universidad, que ya fue hace como 20 y tantos años, ¿no? Casi ya vamos para 30, pero bueno. Entonces, o sea, ha habido como poco cambio, digamos, en la práctica, ¿no? Porque en el discurso o en la narración, digamos, pues de los medios, un poco, ¿no? Es como, o sea, hay como que esta idea de que vivimos en otro mundo diferente al de la práctica, ¿no? O sea, porque las pláticas sigue siendo lo mismo, ¿no? De estas actitudes como de gurús de la seducción, ¿no? De la conquista sexual como éxito, ¿no? También. Y otro grupo que es muy interesante en el sentido negativo, ¿no? Es En el sentido de apestoso, sí. lo de los incels, ¿no? O sea, los célibes involuntarios o involuntary celibates en inglés, ¿no? Y que ellos se identifican mediante una incapacidad para establecer relaciones sexuales, ¿no? Y justifican este resentimiento hacia las mujeres, ¿no? Porque las mujeres sí pueden estar con todos los que quieran y ellos no, ¿no? Entonces, que me parece súper... Este es como esta es la subcultura que menos entiendo de adentro de todo ese... No le voy a decir pozole, de todo ese caldo horrible, ¿no? De odio y de absoluta... Pues sí, de absoluta ignorancia, perdón, ¿no? Disfrazada de sabiduría, ¿no? Y... Ahí a mí también me conmocionó completamente cuando escuché por primera vez el término. ¿Cómo que célibe involuntario, cabrón? O sea, ¿cómo es posible que pueda existir un concepto al respecto y luego una subcultura? Es increíble lo que hace el resentimiento, porque además, por supuesto que le echan la culpa, conceptualmente, este, a que las mujeres son interesadas, a que solo les gustan los hombres que tienen ciertas características, que tienen dinero, que no sé qué, y entonces son sumamente eh, violentos, no solo con el objeto de su odio, sino con ellos mismos, uh-huh. porque se ponen en una incapacidad y en una indefensión absoluta de hacer cualquier cosa por modificar sus condiciones, ¿no? Yo creo que eso también es aterrador, no solo la violencia hacia el objeto, sino la violencia contra mí. Exacto. Y pues es muy curioso cómo relacionan el cómo entrar en esta subcultura como el proceso de que habíamos visto en Matrix, ¿no? Ellos le llaman la filosofía de la píldora roja, ¿no? Que es cuando te tomas la píldora roja en la película de Matrix y puedes ver la realidad, ¿no? Entonces, o sea, en términos filosóficos, este es un mecanismo también discursivo que permite construir una comunidad, ¿no? O sea, construir comunidad, pues lamentablemente no solo es para lo que podemos llamar positivo, ¿no? Sino también para lo nefasto. Y pues... Sí, claro, cuando tú democratizas los medios de comunicación, como es el caso de Internet, pues le das acceso a todos los todos. sistemas de creencias y todos los conjuntos de valores que puedes o no compartir, ¿no? Pero tú querías democratizar los medios, ahí está el Exacto, resultado ahí también, ¿no? está. Yo no apunto a la censura, por cierto. No. Al final hablaré de una hipótesis de la única cosa buena que tiene la cabronósfera, Ok, pero vamos poco a poco para allá. claro, pero bueno, digamos la cabronósfera o la manósfera, pues sería todo este espacio, yo no lo llamaría solo virtual, ¿no? Como los españoles, porque creo que como ya muchas cosas, para quienes tenemos el acceso a lo digital o a lo virtual, pues es un espacio híbrido, ¿no? O sea, es un espacio híbrido que se construye por prácticas, ¿no? O sea, es decir, no solo puedo juntarme con mis cuates de la cabronósfera en Twitch en un stream para jugar el juego que sea y tirar hate, ¿no? Sino también puedo venderte un curso, güey, ¿no? De eso y hacer noches de, no sé, supongo que hará noches de cerveza y asado, que es algo como muy relacionado, ¿no? Con la masculinidad tradicional para, pues, promover esta agenda, ¿no? Y, o sea, yo estoy de acuerdo en no la censura, pero sí tener espacios abiertos al diálogo, ¿no?
Y también yo creo que ahí está uno de los retos también, porque estas subculturas, o digamos este conjunto de prácticas, se han relacionado sobre todo en Estados Unidos con agencias o movimientos ultraderechas, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que a mí me asustó es que entre más le escarbaba, ¿no? O sea, entre más buscaba, perdón, más encontraba cosas como abajo y abajo y abajo, ¿no? Y aquí en México también, pues hay evidencias de que este tipo de pensamiento y prácticas están, pues están insertos en las grandes agencias de la política, ¿no? Y de los que crean políticas, ¿no? Vamos a dejar en los comentarios un artículo del país que detallan este tipo de pensamiento, ¿no? Porque también se cruza con otros sistemas de creencias como puede ser la religión, ¿no? Entonces no está, o sea, la red es muy grande, ¿no? O sea, creo que el tema es absolutamente gigantesco y monolítico y terrorífico, ¿no? Pero Sí, no, a ver, vamos a intentar tirarle por ahí. Bueno, es que es eso, el yunque ya existía desde los 40. La sí, cosa es que ahora tiene cuadros que se están autoformando, ¿no? así Es, es. es bien extraño. Pero mira, yo quisiera partir para entrarle a digamos, esa es la introducción popular. Para entrarle como a la parte filosófica, yo quisiera comenzar diciendo que eh, esta gente, estos muchachos iba a decir, pero también hay mucho señor. Bueno, esta subcultura parte de un conjunto de premisas que son en su mayoría falsas y que o ellos o quienes les han enseñado esta subcultura han tergiversado a propósito, ¿no? Justo para sembrar ese conjunto de valores que ellos desean, ¿no? Que ellos necesitan. La cosa es que los recipientes de eso, el público a veces ni cuenta se da que hay todo un movimiento detrás para constituir ese discurso. ¿A qué me refiero con premisas equivocadas? Mira, la que yo recuerdo con más antigüedad es cuando se empezó a hablar del macho alfa, ¿no? Y la primera vez que yo empecé a hablar, a escuchar hablar del macho alfa, para mí era como muy extraño, eh, porque parecía una teoría que no era tan rara, ¿no? Pues parecía que, pues sí, claro, el macho dominante, el de la familia, el del no sé qué. Me llevé un chasco gigantesco, gigantesco, cuando leí el artículo del científico, bueno, no, sí, primatólogo, estudioso de los primates, Franz de Waal se llama. Uh -huh. Él ayudó a popularizar este término gracias a un estudio que hicieron en el que juntaron un conjunto de lobos y vieron que su comportamiento era violento y que uno quería dominar y tal. Lo que no se supo durante 30 años fue que este estudio estaba hecho con las nalgas, ¿no? Como luego hacen estudios científicos y se los validan y los publican, aunque sean en revistas muy importantes, están hechos con las patas, por ejemplo. Los lobos, cada uno pertenecía a un territorio distinto, Okay. ¿no? Los lobos estaban en estado salvaje y en estado de estrés por su reciente captura, ¿no? Entonces, cuando intentaron, o sea, cuando este señor Franz de Waal se da cuenta de lo que causa su idea del macho alfa que él mismo ayuda a popularizar, repiten el estudio, ¿no? Y entonces se dan cuenta que hay un malentendido completo del comportamiento de los animales, porque en las estructuras de los lobos, ya en su estado salvaje y estudiándolos, o sea, yendo a estudiarlos a su casa, no trayéndolos a madrazos encerrados a un laboratorio, se dieron cuenta que en realidad las manadas, o sea, sí están formadas por distintas familias, ¿no? O a veces es unifamiliar, a veces es multifamiliar, pero no existe la idea de macho alfa. O sea, hay un padre de familia que juega con los cachorros, que se deja ganar, que comparte las responsabilidades de cuidado con la hembra, pero que no es el tirano que domina, ¿no? Luego, también notaron que era absolutamente incorrecto hacer una aplicación directa a los humanos. Bueno, no sé cómo no se dieron cuenta al principio, pero en Claro. fin, no digamos,
ahí es lo que tú dices, ahí hay un programa discursivo que está operando, ¿no? Ujú. También dentro de la ciencia de ese momento y cómo se cuelan los discursos hegemónicos también en los saberes, ¿no? Eh, y por ejemplo, también lo complementaron con que, pues, o sea, en los primates, nosotros somos de la familia de los primates, pues la fuerza física no es en realidad lo primordial, ¿no? Hay características, los primates tenemos unas características sociales y políticas aparte de la dominancia física. Entonces es como un grupo de varios elementos, ¿no? Y así se dieron cuenta que lo del macho alfa en ese estudio de lobos había generado un mito tan incorrecto que ahora llevan otros 10 años intentando desmentirlo y nomás no pueden porque ya está impreso en la cultura popular de esta manera tan tóxica, tan violenta y tan agresiva, ¿no? Basado en esta premisa equivocada. Hay más premisas equivocadas, por ejemplo, de los estoicos, pero me detengo. Tú, amigo, Claro, continúa. digamos que, o sea, se ha construido un mito, ¿no? Alrededor de, o sea, una creencia falsa que se toma por verdadera, ¿no? Y como eh, Exacto. pretendiendo regresar al ser humano a un estado natural que en términos científicos y de estudios, ¿no?, históricos o antropológicos, pues no se tiene a ciencia cierta, ¿no? ¿Cuál era la dinámica social, ¿no? O sea, Ni a ciencia incierta. Recordemos ajá, que los estudios antropológicos del 19 y de principios del 20 estaban todos basados en churradas positivistas de división de razas y clases y especies, de una, de una, de un eurocentrismo, y del de, peor eurocentrismo posible, ¿no? y de darwinismos, ¿no? Y, Darwinismo exacto, de un económico y, determinismo bien ajá, idiota, ¿no? Determinismo cultural, económico, evolutivo. claro. Sí, o sea, aquí la cuestión es, o sea, no sé, en lo filosófico es, entonces, ¿qué define, ¿no?, a la masculinidad en términos así muy, muy académicos, perdón, pero es la esencia, ¿no? Precede al ser, ¿no? O sea, es decir, hay un conjunto de cualidades que van a determinar, como tú dices, ¿no? O delimitar lo que es ser hombre, ¿no? Hombre de a de veras, macho alfa, cabrón, etcétera, El etcétera. compa. Del compa, ¿no? Ya sabrán algunos a quién nos referimos, ¿no? Entonces, digamos que esta esencia es algo de lo que yo tendría que participar, ¿no? En el sentido más como aristotélico y platónico y todo esto, ¿no? De voy a participar de esa esencia para ser el hombre, ¿no? Pero no puedo ser más que eso. Digamos que esa masculinidad va a definir absolutamente todas mis áreas de actividad, ¿no? Y de desarrollo. Entonces, si Qué tú lo, interesante porque... Ah, sí, ajá, perdón, no, sigue, sigue, o sigue. sea, si lo miramos de esa manera, es como decía el profe este argentino Guido, pues si tú metes al horno todos los ingredientes, o sea, así sigues la receta para hacer un pastel de naranja y metes eso al horno, va a salir un pastel de naranja, ¿no? Y así toda la vida va a seguir haciendo pasteles de naranja. En este caso, pues toda la vida seguiremos haciendo machos, ¿no? Este, en el peor de los sentidos, ¿no? Entonces, no importa que, o sea, el sentido práctico, no importa que tú disfraces algo como cultura, cuando en realidad es un culto, ¿no? A cierto tipo de personalidad, ¿no? Que es también muy interesante. Porque sí hay líderes en estos cultos, pero esa idea de líder, de sujeto líder, está, digamos, democratizado o descentrado, ¿no? Entonces, está repartido en un grupo de individuos que todos quieren cumplir con esa esencia, ¿no? O sea, yo lo veo de esta manera, ¿no? Entonces, todos vamos a tener que hacer, que hacer para hacer, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa práctica violenta, si yo no controlo a mi pareja, si yo no hago menos al otro que tiene, al otro hombre, ¿no? Que tiene una masculinidad diferente a la mía, no, no estoy cumpliendo con ese deber, ¿no? Y en ese deber está, por ejemplo, la concepción tradicional del hombre proveedor, ¿no? Que es el que sale a trabajar y el que lleva los centavos a la casa, cuando la realidad que tenemos en nuestro país de manera histórica y sobre todo ahora es que la mayoría de las veces, pues la mujer en el hogar
¿no? Es la que cumple con ese sentido de proveeduría, ¿no? De proveer lo económico, lo material para el sustento vital de los seres, ¿no? Que, conjugo, perdón, que constituyen a la familia. Entonces es como muy incongruente el tener este tipo de discursos en nuestro país, ¿no? Donde muchos hemos sido criados en momentos hasta por o sea, por la mamá, por la abuela, ¿no? Por las figuras maternas, ¿no? Pero pensamos que somos los machos de veras, ¿no? Igual ahí hay otra serie de factores que luego podemos discutir, ¿no? Pero de manera simplista, ¿no? Lo pongo así, que qué incongruencia más grande, ¿no? Hay un problema, como dijiste, metafísico, que es muy difícil de resolver. Digamos, estos sujetos creen que, como dices, la sustancia de ser hombre, bueno, para empezar, creen que hay una sustancia. Metafísico es aquello de la filosofía que estudia lo que, digamos, define al ser y su realidad y, ¿no? Y tal. Es correcto. Lo metafísico es aquello que estudia las condiciones del ser que están más allá de la fisis, ¿no? Que no pertenecen solamente al cuerpo, sino que delimitan culturalmente también tu papel en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el problema que yo veo en esta mirada sustantiva del ser hombre es que primero propone que solo es una, ¿no? Entonces, primer error, pensar que solo hay una manera de ser hombre, ¿no? Luego, si yo me pongo intenso con la filosofía, que no lo voy a hacer hoy, pero un día lo conversamos, pues será para otro tema, pero luego pensar que hay una idea de ser, a mí nunca me ha gustado. Uh-huh. Yo no soy animista, ¿no? Yo no soy platónico en lo absoluto. Hay otra forma de habitar el mundo que no es necesariamente ser, no es que yo sea hombre con con la sustancia, sino que yo devengo, ¿no? Yo soy una materia que va transformándose todo el día, todos los días. No tengo por qué ser una cosa. Sí, esa le llamamos teoría crítica, ¿no? Uh-huh. Bueno, también la idea es como nietzscheana, ¿no? También el constante devenir y el constante crear, pues, ¿no? Es correcto. Nietzsche, Deleuze, Guattari, todos ellos son, bueno, Walter Benjamin, Marx, son de la teoría crítica más que de la teoría animista o metafísica, ¿no? Claro. Y a mí lo que me saca un poco es que en esta identidad, primero, del ser, luego de que solo hay una forma de ser, luego cada subgrupo va postulando distintas características, todas igual de idiotas, o sea, ninguna tiene ninguna, o sea, pues ya en la construcción argumentativa, ninguna tiene como un seguimiento lógico, ¿no? Que darle. Y no digo lógico en el sentido popular, digo lógico en la construcción de un argumento en sentido filosófico, de llegar al punto A, un ergo y llegar al punto B, ¿no? Uh-huh. Digamos, unos ponen la sustancia masculina en tener pito, güey. Ah, claro. ¿No? Sí. O sea, si no tienes pito, no puedes ser hombre. Esa es una perspectiva, digamos, muy biologicista, ¿no? Chiquito, aunque funcione, ¿no? Chiquito, aunque pellizque, ¿no? Pero sirve, güey. Sí, sí, ¿no? Pero que exista, ¿no? Porque si no, está madre, güey, ¿no? Luego hay una perspectiva también que tiene que ver con lo económico, que si no eres el proveedor de tu hogar, entonces no puedes llamarte a ti mismo hombre. Y como dices, es una postura increíblemente contradictoria en este país, donde los hombres somos un fundido de pobres y de güeyes inútiles que, pues, o sea, producimos poco, ¿no? O sea, digamos, si hay toda una forma de vivir la masculinidad en la que, pues, la que provee es la mamá, la que provee es la abuela, la que provee, ¿no? Digamos, y uno está, bueno, yo no, espero que no, pero estos sujetos están viviendo en su fantasía de que van a ser los grandes proveedores y viven en el sótano de la mamá, ¿no? Sí. Entonces es rarísimo. Otra, en la forma política, lo que decías ya, mi enemigo es el feminismo, sea en voz de hombres o de mujeres, ¿no? Un activismo político, porque eso me ha quitado derechos.
no, cabrón, te ha quitado el privilegio de ser un ojete, pero hasta hoy no le han quitado ningún derecho a ningún hombre gracias al feminismo. Claro. ¿No? O sea, se le han quitado privilegios de ejercer el poder de manera violenta y ojalá que eso siga ocurriendo y cada vez más, pero hasta donde yo he visto a nadie le han quitado ningún derecho por eso. Entonces, hay varios elementos que componen esta sustancia y cada uno de ellos, pues eso, pues es totalmente irracional, son puras llamaradas, ¿no? Como de violencia que eh, además crean un fanatismo pues bastante religioso, ¿no? Crean en estos líderes que decías tú. Uh-huh. Hay líderes de los movimientos aquí en México, podemos pensar en el imbécil este del Temach, o en Ajá. Estados Unidos está Andrew Tate, ¿no? O Joe Joe Rogan. Rogan, ajá. En España, bueno, el imbécil este del partido de Vox, el Santi Ajá. Abascal, Sí. bueno, no me acuerdo si se llama Santiago. Bueno, sé que se apellida Abascal, Abascal, sí. es un cabronósfero, ¿no? Digamos, es un líder político de la cabronósfera. Y lo que decías, otro peligro, es que cuando se introducen en la vida política, pues desde ahí se generan leyes, Exacto. ¿no? Desde ahí, digamos, si está probado totalmente y documentado y digamos que los hombres sí le hemos suprimido derechos civiles a las mujeres, ¿no? Mi- Durante la historia de nuestra cultura occidental, ¿no? milenios, ¿no? Y Milenios, también, al menos desde el antiguo Egipto que tenemos registro. y para los que son muy nacionalistas, también las culturas originarias de aquí también le suprimían muchos derechos a las mujeres, ¿no? También, Entonces, en un sentido no capitalista, pero ajá. también suprimían un montón de derechos. Sí, o sea, Entonces, la supresión de derechos no solo es del capitalismo, ¿no? O sea, también viene de, o sea, digamos, de todas las maneras de pensar la actividad económica, política, ¿no? También hay, pues hay prácticas de eso, pues, ¿no? no, el patriarcado no se preocupa por el movimiento ni político ni No, económico, se cuela en cualquiera, ¿no? La violencia se cuela en cualquiera. claro, pero, o sea, lo cabrón es, o sea, digamos, hay, o sea, primero pensar, por ejemplo, que hay profesiones que son más de mujer o más de hombre, ¿no? O sea, yo recuerdo en la universidad que decían cosas terribles de los que estábamos en diseño gráfico, ¿no? O en diseño textil o diseños de interiores, ¿no? Que si no eras lo suficientemente hombre para hacerte ingeniero, ¿no? o, o cualquier otra carrera relacionada con ser hombre, ¿no? Pero relacionada con ser hombre porque pues le han restringido el acceso, ¿no? A las mujeres. Entonces, o sea, cómo todo va sumando, ¿no? Y sobre todo sumando en el discurso, pues es que es discurso de odio, ¿no? No tiene ningún fundamento, ¿no? Son falacias, que son formas de argumentar que parecen válidas, pero si haces el análisis argumentativo o lógico más simple, te das cuenta que carecen de fundamento. O sea, no tienen una lógica, ¿no? O sea, pensar que me están quitando derechos como hombre porque... Perdóname, Sí. te interrumpo un segundo ahí. Uh-huh. Explícanos qué es una falacia, por qué esta panda de idiotas usan esa palabra con mucha libertad, Claro. y la usan mal. ¿Qué es una falacia en sentido filosófico? Pues es, digamos, un constructo argumentativo, ¿no? Que parece ser verdadero en su forma lógica, pero que no lo es. O sea, por ejemplo, cuando yo ataco a alguien, ¿no? Por ser quien es, ¿no? Por ejemplo, pero así tú no puedes acceder a ese puesto porque, ¿no? Tú apoyaste a tal candidato antes. Así, bueno, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿por qué no criticas mi propuesta? ¿Por qué no criticas ¿no? los planes que tengo para si gano una elección o no? ¿No? O sea, hay muchísimos tipos de falacias, ¿no? De cuando atacas a la persona, a dominem, ¿no? Al hombre por lo que es, ¿no? O, por ejemplo, de pendiente resbaladiza o estas ideas de falsa transferencia, ¿no? De decir, esto es lo que se va a hacer porque todo el pueblo votó por mí. Así, bueno, pues el pueblo puede votar por ti, pero puede no estar de acuerdo en las decisiones que tomes, ¿no? O sea, ¿Es correcto? pensando en los gobiernos de la mayoría, ¿no?
O sea, nuestro gobierno, la mayoría debería ser de mujeres, ¿no? No de hombres, porque la mayoría de los habitantes de este país son mujeres, ¿no? Entonces, Claro, entonces si fuera un gobierno de transferencia directa, ajá, digamos, si utilizas ese argumento, tendría que ser mayoría de mujeres, ¿no? exacto. O la falacia, que es mi favorita porque me parece la peor, la del hombre de paja, Ah, claro, ¿no? sí, Cuando exageras un argumento y dices así de, oye, voy a llegar tarde a nuestra cita. Y entonces te dice, claro, porque me odias, ¿no? Y así, ajá, ¿qué pedo? Sí, sí, claro, y entonces te ponen un hombre de paja enfrente, que es discutir con una sombra que no tiene nada que ver con lo que tú estabas exacto. conversando, Te ¿no? construyes un adversario débil, ¿no? Para ganar a huevo, ¿no? Claro, te construye una figura que puedes golpear libremente. Entonces, hay distintos tipos de falacias. Todas las características es que no superan un examen de construcción racional bajo las fórmulas de la De, lógica más sencillas, ¿no? exacto. De la lógica que ves en la prepa, si fuiste a la prepa y medio pusiste atención, ahí te explicaba, ¿no? Todo La ese forma tipo. tan fácil de si P entonces Q, Ajá, ¿no? digamos Bueno, esa, ¿no? eso. Y pues, o sea, digamos, no es solo en esto, pero pues este es el tema, ¿no? O sea, a lo que voy es, todo este tipo de prácticas, ¿no? Al final, cuando lo vemos en las redes y cuando vemos que el contenido de las redes se está tirando hacia ese lado, pues sí hay, digamos, ciertos riesgos, ¿no? O sea, riesgo en lo social, ¿no? Digamos, de cómo estamos complementando nuestra educación, no solo la de los jóvenes, también de los que somos ya no jóvenes, pero que seguimos aprendiendo cosas, ¿no? Porque es muy fácil resonar, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Es decir, si abrieron más plazas para mujeres en las universidades en docencia y a ti no te tocó porque eres hombre, pues sí crea un resentimiento, ¿no? Y es como fácil caer en el speech de, ah, claro, ¿no? Me están robando mi derecho a trabajar. No, güey, no te lo están robando, lo están haciendo más parejo, ¿no? Nada más. Apenas estamos llegando a una circunstancia en la que más o menos vamos a estar parejos en las siguientes décadas. No, no te Exacto, están quitando nada, güey. así es. Y con respecto a estos personajes del Temach, que yo no lo aguanto, ¿no? Y el chico que me parece, o sea, Temach me parece que no es distinto a estas técnicas de coaching coercitivo, ¿no? Donde te quieren convencer a huevo de algo y te repiten 800,000 veces el mensaje hasta que te lo compras y no solo te Y a lo gritos. compras, le das dinero, ¿no? Para que te Y siga, te grita, güey, te grita, te te grita. regaña, te pendejea y tú Ajá. le pagas para que te siga cagoteando, güey. Y está el otro caso que de lo que vi en la semana que vimos, pues, de este chico del Espartaco, ¿no? Que a mí me causó entre indignación y un poco de compasión, ¿no? Que me parece que es un chico que podría aprovechar todo ese impulso que tiene, ¿no? Para como el video que hizo del debate, ¿no? Con el Dala, para, pues, para tratar de cambiar, ¿no? Para tratar de buscar, digamos, otro devenir, ¿no? Y crearse otra, o sea, crearse él otra manera de ver el mundo, de entenderlo y de discutir acerca de él, ¿no? O sea, porque no podía dar un solo argumento a este chico de por qué decía lo que decía y era una serie de tropezones uno tras otro, ¿no? O sea, ya lo estoy contando como chisme, perdón, pero era increíble que de un video de 1 hora no podía defender lo que había dicho 5 minutos antes, ¿no? Entonces, Es correcto. creo que todo esto es como característico de esto de la cabronósfera y de la manósfera, ¿no? Y el estar tan cercano a las derechas, eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? Mucho. Porque, digamos, a una pregunta que hicieron alguna vez de cuál era la invención más poderosa del ser humano, y muchos decían la bomba atómica y así, y el profe dijo, no, las políticas, ¿no? Las leyes es la invención más poderosa porque son solo palabras, ¿no? En un papel y todos nos ceñimos más o menos a ellas, ¿no? Entonces, pensar que podemos dejar como morir este proceso de cambio, que aún es pues muy pequeño en este país, y regresar a lo anterior, eso me preocupa, ¿no? Y me da mucho coraje también, ¿no? O sea, yo sí quiero vivir, aunque sea de anciano, en un lugar mejor, ¿no? O sea, no en términos políticos, sino en términos
de la comunidad, ¿no? De poder salir a la calle y no escuchar pues a estos güeyes ¿no? En las redes sociales o gente que repite, ¿no? De manera crítica lo que le dicen, y cuando se encuentran un video de alguien que los critica, su primera reacción es amenazar, ¿no? Así, te voy a madrear porque hablaste mal de mi gurú, ¿no? Así, oye, pues, o sea, ya cuando tu primera reacción es agarrarte a chingadazos, creo que estás fracasando, ¿no? En la vida y en ser o en existir, ¿no? O en devenir. Mira, Exacto. hay una cosa que me interesa ahí. Ahora, antes de entrar ya a lo de los estoicos, hay un tema que yo quería tocar ahí, que es el último chisme que quiero Ok. tratar. Estos perros, de Andrew Tate, el Joe Rogan y ahora en este caso el Temach, Uh-huh. eh, políticamente han formado cultos. Digamos, no hay otra manera de llamarles, ¿no? Pero tampoco es nada distinto a lo que decían tus tíos. Bueno, mis tíos, no quiero acusar a tus tíos, ni los Ajá. conozco, ¿no? Pero el Temach habla como mis tíos pedos en cualquier fiesta, güey, ¿no? En cualquier fiesta de cualquier momento de la vida, tres hombres con dos chelas encima decían exactamente lo mismo que dice el Temach. Cuál es lo que convirtió el fenómeno? Es que ahora, pues este güey agarró un micrófono y hay un conjunto de juventudes que lo toman bueno, con todo esto que ya hablamos, ¿no? Como un discurso para traer como estandarte. Y lo que quisiera que si alguno de ellos nos está escuchando lo observe, cómo se está aprovechando de ellos para sacarles dinero. Uh-huh. Hay unos congresos, lo que tú decías, que seguro se juntan a tomar carne asada y a tomar cerveza. No, hubo unas fiestas ahí del Temach en la que justo se reunía a decirles lo mismo que dice por internet, pero los boletos costaban 5,000 pesos, Wow. ¿no? 5,000 pesos y eran chavitos de 15, 16, 17, 18 años pagando por un cursillo así. Y luego tiene unos clips donde tiene unos como bautizos de macho, donde están todos sin playera y se Ajá. están abrazando y están llorando y están haciendo catarsis por cómo el mundo los odia, Uh-huh. que si no tuviera este componente de violencia hacia otros grupos que conviven en la sociedad, pues qué bueno que se junten a tener esa catarsis. El problema es que de ahí se aprovechan y dan el brinco para seguirse como nutriendo de las raíces de odio que tiene su secta. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el estoicismo, amigo? Claro, yo solo voy a aclarar algo antes. No quiero A ver. decir, o sea, no solo eran los tíos. Yo también cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la prepa y en la universidad, ¿no? Y todavía después un buen rato, pues yo también decía estupideces así, ¿no? Y un día me empezó a no hacer sentido, ¿no? O sea, por el simple hecho de que pues yo tenía mamá, ¿no? Y una hermana, ¿no? Entonces, pues me sentía, decía algo horrible y luego pensaba, ¿no? En mi mamá y en mi hermana y decía, me sentía como con vergüenza, ¿no? Y recordar pues muchas cosas que dije y que hice en el pasado, ahora me avergüenzo, ¿no? De ese comportamiento. Y pues así tuve el privilegio y la oportunidad pues de ponerme a estudiar, ¿no? De trabajar en mi persona, y eso me permitió sentir esta vergüenza. Y más allá de sentir vergüenza, como pues decía Nietzsche, no sientas vergüenza, pues vive, ¿no? Entonces, pues ahora elijo vivir de otra manera, ¿no? Pero es una elección, ¿no? Digamos, o sea, no porque naces de cierta manera te tienes que quedar ahí. Eso es falso. Tienes en cierta medida, ¿no? O sea, algunos más, algunos menos, pero puedes elegir, o sea, puedes elegir no decir algo misógino, ¿no? Puedes elegir no insultar a otro hombre, ¿no? Puedes elegir no insultar a una mujer, puedes elegir no ser violento con un niño, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el estoicismo. No, espérame, ahora voy yo. Justo ahí, en ese paréntesis, me encanta, Ya. porque hashtag todos somos tíos, Sí, ¿no? O sí, claro. hashtag todos devenimos tíos, ¿no? Para Sí. ponernos con la teoría crítica. ¿Qué pasa? Que desde que naces, o sea, sí hay unas diferencias culturales, pero no son esenciales, no son sustantivas. No es porque seas hombre o seas mujer, o sea, hay unas diferencias sustantivas en cómo nos educaron.
¿no? Y Claro. entonces, bajo esa diferencia sustantiva de cómo nos educaron, pues uno crece con un tipo de pensamiento y por supuesto que todos le hemos entrado a esas conversaciones. Aprovecho para ofrecer una disculpa a quien le dije alguna imbecilidad de esas o a quien le hice alguna imbecilidad de esas. Aprovecho de una vez, pero todos estamos, ahora sí, o sea, cuando dicen no todos los hombres, no, sí todos los hombres Sí. que compartimos la cultura occidental, fuimos educados en una cultura eurocéntrica, patriarcal, heteronormativa y capitalista. O sea, de ahí venimos. Ujú. Luego viene lo que tú dices. Siempre existe la decisión o la posibilidad de transformarse. Como anécdota, yo sí tuve un momento súper transformador, que fue lo que a mí me dio chance de cambiar el chip, ¿no? Yo me acuerdo con toda claridad que me pasó que estaba con mi pareja Ujú. en un restaurante y llegó el chavo cuando pedimos la cuenta y me entregó a mí la cuenta, pero iba a pagar mi pareja, ¿no? Y entonces me dio a mí la cuenta y ni la voltó a ver. Ajá. Y yo así, chale, yo ni traigo dinero, ¿no? Y entonces mi pareja tomó la cuenta y ya la fue a pagar. Y yo le dije, oye, pero ni te volteé a ver. Y me dijo, pues sí, güey, así es siempre. Así es siempre, Le dije, sí. no mames, ¿cómo que así es siempre? Me dijo, ¿qué no lo has notado? Le dije, no. Y de verdad, te lo prometo que yo no me había dado cuenta. Pero en ese momento empecé a observar y en efecto para la cultura, en sentido económico, ella no existía. Nunca le pedían el boleto en el cine, nunca le entregaban la cuenta, siempre pedíamos en un restaurante en especial, siempre pedíamos cerveza y limonada. Y nomás por este esencialismo de ser hombre, a mí me daban la cerveza y a ella la limonada, pero resulta que era al revés, ¿no? Yo siempre me tomaba la limonada, yo quería una limonada, joder, Exacto. ¿no? Pero por este esencialismo de que este es el hombre, siempre me servían la cerveza a mí. No sabes qué perro coraje, güey, pero qué perro coraje me dio pensar que alguien tuviera que vivir así de invalidado por el conglomerado de lo social. Claro. No, o sea, obviamente mi pareja me emputó por mi pareja, pero luego me emputó por el 50% de la población, güey. O sea, ¿cómo es Exacto. posible que Sí. una sociedad permita que haya este borrado, borrado socioeconómico y cultural de la otra mitad de la población? Y entonces, eh, a partir de ahí me pasó lo mismo que dices tú, que empiezas a estudiar, Ujú. ¿no? Obviamente te Sí. estudias a ti y que empiezas a decidir distintas cosas, porque a mí yo diría que es perfectamente comprensible que uno viene de esta cultura en la que ya les dije que sí, sí venimos de ahí, pero ya no me parece comprensible quedarse voluntariamente ahí y además fomentar este tipo de discursos con tanto así, ¿no? Con tanto odio. Con tanta mano en la cintura, ¿no? También. De así Con soy. tanta impunidad, cabrón. No, Es, lo dicen con una impunidad es que ¿no? es que esa impunidad viene del, digamos, del esencialismo, ¿no? Así, porque así soy. Ah, es que él Porque es así así. somos los hombres, güey. Además se sienten Ajá, cobijados por toda la sociedad, ¿no? claro, Por ¿no? todos los hombres y cuando le dices, no, cabrón, yo no soy así, Exacto, yo sí puta. lavo trastes. Yo tuve una novia que cuando iba a cenar a su casa, pues a mí en mi casa me enseñaron pues que no seas huevón y lleva de menos tu plato, ¿no? O sea, lleva tu plato perdón, ¿cómo se llama? La tarja y lávalo. Tarja, No, fregadero, al ¿cómo se llama? fregadero y lo lavas, güey. Y yo lo hacía y el papá y el hermano de esta chica montaban en furia y decían, no, es que para eso está ella. O sea, cabrón, ¿no? Así de, o sea, dos personas con carreras y posgrados, ¿no? Diciéndote esto, ¿no? Así, pues no, güey, tengo manos. Alguna vez le dije, me dijo el papá de ella, ¿por qué lo hace? Le dije, porque tengo manos y no soy huevón, ¿no? Y pues fue mi último día de pisar esa casa, ¿no? Pero, Uy, a mí me vieron con esa cara sí, una vez que andaba con un cartel que decía, si te pega, no te quiere. ajá, Puta, güey, me querían agarrar a madrazos sí. los muchachos y los dones de por ahí, porque, La pues, donósfera también puede ser, güey. ay, güey, me encanta, no, La me gusta donósfera. la donósfera, güey, Ok. está toda madre. El Temach ya no es parte de la cabronósfera, ya está ruco, es parte Ya, de la sí. donósfera, güey. Ya está Si más eres pegado a mi tío, edad, ya, güey, ¿no? Sí, bastante más, sí. sí. Y entonces, ahora sí, después de toda esta introducción de la cultura popular, ¿qué tienen que ver los estoicos con este Bueno, rollo?
mucho del argumento, bueno, mucho de la narración que construyen se puede identificar con el estoicismo, que es, digamos, una corriente filosófica que viene desde Grecia hasta Roma clásica, ¿no? Y que quien quizás la representa de mejor manera o que es como el culmen o la manifestación final es Marco Aurelio, el que fue emperador, que sale brevemente en la película de Gladiador, ¿no? Interpretado por Richard Harris, ¿no? Entonces, digamos, el estoicismo es un tipo de ética, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento propio, ¿no? Pero se ha recientemente en Estados Unidos se le ha pegado mucho a la onda comercial, ¿no? De te voy a vender esta onda de la filosofía estoica para que seas un mejor hombre, ¿no? Aunque ahí sí es, En esta visión sustantiva, ¿no? En esta visión así esencialista es, del ser hombre. sí. No es para que mejores como persona, no es para que te eduques más, Es es que para sí, que o sea, esta... no, la construcción narrativa sí es para que seas mejor persona, pero digamos, yo te vendo un curso que para empezar es una mamada porque las obras de Marco Aurelio o de Epícteto o de Séneca Son gratis en internet. exacto, tú los puedes leer. Marco Aurelio es relativamente sencillo de leer porque él no escribió un libro, ¿no? Él escribía, digamos, lo que tú lees es como el diario de su vida, ¿no? Entonces tiene que ver con cuatro principios como básicos del estoicismo, ¿no? Que es, a ver, los tengo aquí. La sabiduría, ¿no? Que es el conocimiento y comprensión de lo que verdaderamente importa en la vida, ¿no? Para Séneca, el sabio era capaz de dominar los males, como el dolor y la pobreza, ¿no? Otro principio sería la justicia, ¿no? Actuar de manera equitativa y moralmente correcta hacia los demás, ¿no? De manera amplia. La justicia para Séneca es fundamental para mantener relaciones armoniosas y contribuir al bienestar de la comunidad. Esto tiene que ver también con cómo pues, Grecia y Roma en ciertos puntos de su devenir, ¿no? Entendían el comportamiento propio como pues determinante para la comunidad, ¿no? El coraje o el valor, ¿no? Es esta capacidad de enfrentarte a lo adverso y los miedos. Epícteto me parece que fue el que acabó siendo esclavo, ¿no? Y es uno de los más grandes estoicistas, ¿no? O estoicos, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite el valor? Pues mantener la fortaleza, ¿no? El coraje ante las dificultades. Los Marines de Estados Unidos toman esto y tienen un moto por ahí que dicen el obstáculo es el camino. Esta es una idea muy interesante porque no determina, sino que es un devenir constante, ¿no? Tu vida siempre va a estar enfrentada a obstáculos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? Pues superar el obstáculo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con ayuda de la sabiduría, la justicia y la templanza, ¿no? La templanza tiene que ver con el autocontrol y la moderación en todas las cosas, es decir, evitar los excesos y vivir de manera equilibrada, o sea, no solo en lo que como, ¿no? En lo que bebo, sino también en la manera en la que pienso y cómo expreso el pensamiento en el discurso. Estos son cuatro pilares como fundamentales o fundacionales para el estoico, ¿no? Me parece que estos los tratan de integrar en el discurso de la donósfera, ¿no? Como para solamente ser mejor hombre, pero están desarrollados originalmente de manera amplia, ¿no? Y también hay que entender el contexto donde escribían, ¿no? O donde vivieron Marco Aurelio y Epícteto y todos ellos, ¿no? O sea, eran sociedades profundamente machistas, había esclavos, ¿no? O sea, la mujer solo estaba para tener niños y pues entre ellos no tenían problema de, o sea, el amor verdadero solamente se podía conocer entre hombres, ¿no? Que no sé cómo ahora en la donosfera traten de lidiar con estas ideas, ¿no? O si solo las ignoran, ¿no? Y las ¿Qué van a mantienen. hacer cuando se enteren que Séneca se daba a sus mancebos Ah, claro, o cada, sea, cada rato y tenía, o sea que Marco Aurelio tenía 10 mancebos para satisfacer sus deseos sexuales a complacencia? a Porque complacencia. es que es una cosa de locura. Igual que lo del macho alfa, Ajá, las ideas estoicas, fíjate que a mí en un principio me parecieron que estos imbéciles de ahora ajá, habían hecho una tergiversación del estoicismo. sí,
¿no? Eso, digamos, en la superficie queda claro, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, Marco Aurelio decía, la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño, ¿no? Pero luego diferente no significa odiarlo más, ¿no? Ni humillarlo, ni lastimarlo, ¿no? O realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida, pero en el sentido de la precisión y del detalle y de la pasión, no en el sentido de destruir al otro. Creo que lo que a mí más me raspa es que los estoicos están pensando los estilos de vida, Ujú. están pensando eh, cómo, es, cómo es construirse como estoico a partir del comportamiento propio. Y todos estos gurús que pues hacen sus cultos, hacen más bien coaching, ¿no? Porque Claro. le dicen a otros qué hacer. No están en un estudio de su comportamiento propio, Ujú. sino están en el adoctrinamiento del otro. Si tú ves estas figuras, Andrew Tate no vive de manera equitativa, No. ¿no? Tiene una cantidad de excesos tremendo. Creo que ya está en la cárcel, ojalá que ya está en la cárcel. Bueno, Joe Rogan tampoco, ¿no? O Joe sea, Rogan es un exceso caminando. exacto. El Temach no puede parar de hablar sin virtud y sin enojo, Ujú. ¿no? Entonces, o hay quien no habla con enojo, pero habla con menosprecio. Entonces, es una idea de la destemplanza muy tremenda, pero que utilizan la idea de los estoicos como para hacer coaching, ¿cómo le dijiste? Bueno, coaching coercitivo Coercitivo, sí. y pues para ir de ahí sacar sus centavos. Luego habría que discutir, estoy de acuerdo, si Ajá. los estoicos, si el estoicismo pues no era la brósfera de ese entonces, ¿no? No era la cabronósfera de ese entonces, Yo, porque el lugar de la enunciación del estoicismo ujú. es claro, el hombre ateniense primero, luego el hombre romano, finalmente eurocentradísimo, obviamente el que tenía dinero, El que no porque era esclavo, ¿no? porque no eras esclavo, Sí. porque no eras mujer, porque no eras mancebo, No, ¿no? Y claro. entonces era también entre puro político y puro comerciante con lana. Entonces, bueno, luego habría que pensar eso, pero sea uno o lo otro, igual Por que su resuene con tanta fuerza ahora es increíble. Lo que pasa es que han vendido el estoicismo como un remedio para lo que estamos viviendo en redes sociales, sobre todo, digamos, desde las derechas, ¿no? Yo los artículos académicos que he encontrado vienen de revistas de universidades católicas, ¿no? Del estoicismo como remedio, no al fin de los tiempos, pero casi casi, ¿no? El estoicismo como remedio a la cultura de las redes sociales, ¿no? Entonces, el estoicismo no va a ser un remedio, ¿no? Porque no es una receta, pues, ¿no? O sea, el remedio está en, pues, entender que lo que consumimos o lo que consumen los jóvenes en las redes sociales tiene otro origen, ¿no? Entonces, atender, ahora sí, de veras, no como discurso, atender las causas, ¿no? Que definitivamente no son las redes, o sea, las No, causas están en la sociedad, las redes son exacto, el megáfono de así esos es. circuitos sociales, ¿no? Oye, pero me interesa que hablemos de esto que acabas de decir, que yo no noté y ahora que lo dijiste me resonó un montón, lo poco estudiado que está en México y en otros lados ya hay estudios. ¿Qué dice eso de nuestros saberes? Pues yo creo que no es un área de interés por ahora, ¿no? En este país. Lo será o puede. O sea, yo pensaría que sí sería un área de interés, sobre todo por, eh, digamos, creo que ha habido un incremento, ¿no? O al menos así Google me lo demostraba, en temas de feminismo, ¿no? O sea, el interés sobre el tiempo, ha habido un aumento en este país. Yo creo que todavía no está el reflector puesto ahí porque eso lo dijiste tú antes de entrar al aire y te lo voy a robar porque está normalizado, ¿no? Entonces no lo podemos ver hasta que damos un pasito de lado, ¿no? O sea, esta conducta ¿En es dónde sí te encontraste artículos que hablen de la manósfera, cabronósfera, donósfera? Estados Unidos, Inglaterra y España, los más prolíficos. Pero el eje de los estudios tiene que ver con cómo la ultraderecha está tomando la manósfera como una herramienta también de adoctrinamiento, ¿no?
Entonces, desde el eje político, pues es poderosísimo, ¿no? Porque, como tú dices, si en estos retiros del Temach se abrazan los hombres llorando sin playera, es una idea como muy de 300, ¿no? De los espartanos. Entonces, en cierto sentido, es crear un tipo de pensamiento de miliciano, ¿no? Entonces, Tienen pensamiento de ejército, pues su lema es el modo guerra. ajá. Entonces, es muy interesante. ¿Cuándo va a ser un problema aquí? Pues cuando sea un problema, ¿no? Como dicen en los cultos, uno está loco hasta que ya no está loco, ¿no? Hasta que te pega la idea del culto y te convierten en genio. Pero yo no encontré mucha evidencia de que se estuviera estudiando aquí, más que este artículo escrito por una mujer y que lo tuvo que publicar en El País porque relaciona, lo voy a decir abiertamente, relaciona a personajes de la política mexicana y del partido que está gobernando nuestro país en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que es grave, sí, y yo creo que no se le ha prestado mucha atención, que puede ser un área de estudios, por supuesto que puede ser un área de estudios, pero si nos escucha gente de las universidades, pues se necesita también que inviten, ¿no? Gente que no está tanto dentro de su círculo, ¿no? Y que le den un poco de recursos también para sumar, ¿no? En la investigación. Y más que en la Hay un, investigación, en la divulgación, ¿no? Y en la comunicación de estos temas. es correcto, en la divulgación sobre todo, Uh-huh. porque yo te lo decía, porque yo veo dos líneas acá. La primera es que, vamos, no es que España e Inglaterra y Estados Unidos no sean patriarcales, ¿no? Pero hay un conjunto de personas que estudian fenómenos sociales que han decidido que esto es de su interés. Y a mí me parecía que en nuestra sociedad no hay esos estudios porque eh, está naturalizado, no solo en la sociedad ya lo explicamos, pero nuestras instituciones son así también. Uh-huh. Nuestras instituciones son patriarcales, son violentas, son misóginas, y entonces yo soy de la creencia que cuando tú formas parte de una institución, estás adherido voluntaria o involuntariamente a la ética de esa institución, ¿no? Porque todo lo que dices y todo lo que produces de saberes, lo produces desde ese lugar de enunciación. Y siempre corresponde tu ética con la institución en la que estás, porque hay una ética de la institución. Y mientras nuestras instituciones sigan siendo así, pues será difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque regreso a lo que comentas tú, no hay espacios, no invitan a gente de otros ambientes a denunciar estas prácticas, porque digamos, sí son dos actividades distintas. Una actividad distinta sería construir desde el feminismo una sociedad más equitativa para hombres y mujeres. Uh-huh. Esa es una actividad. Y otra actividad del saber es divulgar y advertir sobre los peligros de un fenómeno social como este, ¿no? La cosa es que si lo escuchaste con tus tíos y también es así tu jefe de la oficina, pues no te parece, o sea, algo para estudiar, ¿no? Algo digno de estudiarse. Te dicen que es un falso problema, un falso dilema, O ¿no? un falso debate, dicen, Ajá. claro. Pues no es tan falso, ¿no? O sea, No, 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 es mi para crítica, nada. pues sigo muy enojado con la academia, pero ¿no? Entonces, Pues este está perfectamente validado, amigo. Acabamos de decir que es una institución heteronormativa, patriarcal, claro, pero excluyente. Pues sí, es justo lo que el otro día comentábamos por fuera también, o sea, una vez que tienes construido el ser, ¿no? Y a lo que se dedica el ser, pues ya no más falta que el ser construya la ética, ¿no? O los seres construyan la ética y la muevan a voluntad, ¿no? O sea, lo que hoy no nos parece ético, mañana podría ser, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, digamos, esta sería para quienes llegaron hasta esta parte del episodio. Esta es más bien una advertencia, ¿no? Eh, si, si uno no, o sea, digamos, la pelea, la lucha por los derechos no se acaba cuando exacto. obtienes un derecho, ¿no? Porque siempre va a haber quien te reclame ese derecho y quiera seguir el camino de la opresión. Entonces, obtener un derecho no termina con la discusión sobre el derecho. Ve a los gringos con el Roe v. Wade, ¿no? Sí, no. Donde durante muchos años las mujeres en Estados Unidos estaban protegidas por la Suprema Corte de Justicia porque había
una jurisprudencia federal que les permitía la interrupción libre del embarazo. Ajá, pero Y de pronto hace un año, mocos, que se las tira la Suprema, ¿no? así porque si acomodas a tus jueces, ¿no? Para que sean todos la tía religiosa, pues ya valiste madre, ¿no? Con todos los derechos de, digamos, de izquierda auténtica, pues, ¿no? O de izquierda, pues de lo que sea que no sea la derecha militarizada o la derecha conservadora, ¿no? Exacto, pues sí, pero Pues bueno. mira, yo quiero llegar entonces al único punto positivo que encuentro en la cabronósfera, güey. Uh-huh. Yo he observado, primero lo observaba en mis estudiantes hace pues ya unos 6 o 7 años, y lo he ido pensando y ahora con este tema pues me surge la hipótesis. O sea, me parece que un, un gran disparador y un gran aditivo en términos de combustible que ha expandido la, el machismo y la misoginia en México es justamente la grieta que se está dando ahora, que el mundo para las chicas sí que está cambiando, ¿no? Digamos, si hay otras posibilidades de acceso, si hay otras posibilidades de agencia y si hay otras posibilidades de ser en el mundo que no sea esta sustancia pedorra que condena tu esencia de ser mujer a tener hijos y lavar trastes, ¿no? Ahora hay otras posibilidades. Luego hay un montón de obstáculos en medio para en efecto conseguirlo, pero digamos, antes no existía ni la posibilidad. Ahora un poco, también es un poco una ilusión, ¿no? Yo sigo teniendo estudiantes que sus papás la siguen queriendo obligar a quedarse a trabajar en la fonda Uh-huh. en vez de que vayan a la universidad. O sea, eso Claro. sigue pasando. No es que haya dejado de pasar, es que ahora hay una posibilidad más a la que podemos pensar que es posible llegar. Bueno, que se creen estas opciones y que algunas chicas, algunas mujeres tengan acceso a esos sitios, pues hace temblar la idea esencialista de ser hombre del pasado. Y entonces enfurece a estos changos porque la mujer ya no responde a su idea esencialista del ser, por lo tanto eso amenaza su idea esencialista del ser hombre. Claro. ¿Sí? Bien, en esa grieta que ha ido creciendo y que ahora ya está documentada, las mujeres jóvenes son cada vez más progresistas o más de izquierdas o cada vez más pro derechos y los hombres jóvenes son cada vez más de derechas y cada vez más antiderechos. Eso está documentado, ahí les dejamos los documentos. Sí. Eh, a mí me parece positivo en un sentido de valores que existan estas discusiones, güey. Ya. Sí. Porque eso significa que ya no está naturalizado por completo. Que ahora tú y yo tengamos que discutir sobre el tío pendejo que además le cobra al sobrino Sí. pendejo por decir las cantidad de cosas soeces sobre las mujeres que ya sabíamos que se decían, pues primero pone en contrapunto que ya no es la masculinidad única. Desafortunadamente, probablemente todavía sea la dominante, pero ya no es la única. Ya hay otras opciones de devenir hombre o de ser hombre o lo que chingado sea, porque Ajá. tampoco me interesa a mí ser hombre si esas son las condiciones, ¿no? Si tú me dices las premisas Sí, para no. ser hombre son estas, pues yo puedo no ser hombre y no hay pedo, ¿no? Tampoco necesito Ir a la guerra, colarme en esta etiqueta, ¿no? ir a la guerra y suicidarte, ¿no? No, y que se me caiga el pito por lavar También, sí, trastes. O claro, sea, sí. ¿no? No, Digamos, si esas son las premisas para ser hombre, pues preferiría no serlo, ¿no? exacto. Entonces, primero ya hay una posibilidad de no compartir esa esencialidad, ¿no? Segundo, está la oportunidad de ponerlo en contraste con una lucha pro derechos que busca un proceso de inclusión, Así como es. es el feminismo, y entonces al menos ya no está naturalizado. Ya hay una forma de combatirlo discursivamente, políticamente, a través de la legislación, etcétera, ¿no? Claro. Y tercero, es valioso porque esta es una recomendación absolutamente impropia, Ujú. pero igual me parece que vale la pena a quien le interese. Eh, ahora hay una autoevidencia
clarísima de el tamaño de estúpido que puede ser en el mundo. Digamos, antes me parecía que Sí. una muchacha no podía saber si el güey con el que estaba ligando era un pendejo o no, Ajá. si le iba a tratar bien o no, Sí. y solo hasta que empezaban las citas, o sea, ya te dabas cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero ahora te metes a su Instagram, te metes a su canal de YouTube, te metes a su TikTok y es un autobalconeo, Claro. ¿no? Si algún morro te dice, modo guerra, güey, corre, morra, Exacto. corre. Sí. Ese güey no te va a traer nada benéfico en tu vida. Ujú. Te va a querer dominar, te va a querer hostigar, ¿no? Digamos. O si dices, no, yo fui al curso del Temach y me parece un tipo muy interesante porque aunque haya gente que lo critique, yo creo que tiene razón en algunas cosas, corre, güey. Sí, no tiene Corre. razón en nada. No tiene razón en nada, es un Ajá. imbécil y además se aprovecha, o sea, además con quien estás hablando es un pendejo, ¿no? Que dejó que le sacaran o Dinero. su dinero o su tiempo a cambio Deja tú el de dinero, güey. propaganda machista, güey. El tiempo, güey. O sea, el dinero lo puedes recuperar, pero tu tiempo perdido, O nunca. sea, la energía, voy a decir una mamada, pero Sí, tu energía epistémica, güey, que exacto. gastes tiempo pensando en esas pendejadas, O si nadie no. te quita ese tiempo. Entonces, pero nadie te devuelve ese tiempo. Entonces, si algo positivo existe en que la manósfera y la cabronósfera habitan en las redes sociales, es que es un banco de datos maravilloso para que pues nos conozcamos un poco más como sociedad, ¿no? Y entonces, si tú quieres pertenecer a ese circuito y eres cultista de estos pendejos y te gusta lo que dicen, eh, pues, pues es tu pedo, ¿no? Porque pues uno tampoco aquí es policía. Nada más, es un aspecto público que antes no existía. Y Exacto. entonces, siempre que sea pública esta discusión me parece mejor porque implica esas dos cosas. Primero, que ya no es la única postura, aunque sea más o menos la dominante, y dos, que es una base de datos maravillosa de la que uno puede no perderse, ¿no? Exacto. Pues sí, pues yo por mi parte creo que no tiene, o sea, yo ya no tengo nada más que decir acerca más que no me gustan los videos del Temach ni del Espartaco ni nada de esa cultura, ¿no? Es como, o sea, yo veo videos de gente que se cae en internet y me parece que verlos del Temach y eso sí es perder el tiempo para mí, ¿no? Lo único que voy a concluir. Y igual, tal vez como pues, le voy a fusilar a Nietzsche su Zaratustra, ¿no? Si no me sigas, yo no te voy a decir qué hacer, yo no te voy a decir qué ver, ¿no? Entonces, si tú quieres ver eso, pues velo, ¿no? Pero también considera que tienes muchas opciones, ¿no? O al menos tienes tres, ¿no? O seguir cumpliendo con ese deber ser, que entiendes si tú ves ese contenido de lo que es ser hombre, o puedes cambiar eso, o puedes estar constantemente revisando y preguntándote y en un proceso interminable de devenir, ¿no? O sea, de seguir construyéndote tu identidad. O sea, y es lo que nos regala el debate, como dices, ¿no? La opción de ser otra cosa. Sí, si eres muchacho, Uh-huh. sí escúchate algún video del Temach o del Espartaco 18 porque te van a permitir saber lo que no quieres ser. Sí, ¿No? vale. Y que no es la única Uh-huh. forma de ser en el mundo, hay otras formas de ser en el mundo que no tienen que ser esa. Y si eres muchacha, yo lo pienso por si en algún momento este mensaje llega a alguna de mis estudiantes, güey. A mí sí me Ya. gustaría decirles que se vean un video del Temach o se vean un video de Andrew Tate o uno de Joe Rogan, solo uno, no más de uno, no hay para qué. O sea, efectivamente, comer caca de perro es aprovechar mejor el tiempo que ver eso, Exacto. pero digamos, uno nada más para que puedan observar de primera mano el, el, la misoginia y el odio profundo este, que contiene ese discurso, por si alguna vez se topan con un vato que diga, no, a mí sí me gusta ese güey, no, yo sí le celebro sus cosas, no, sí lo que sea, pues que ahí hay como un proceso de identificación que quizá no te guste cuando ya lo tengas a la mano. O sea, aprovechenlo, si ya somos públicos, pues úsenlo como banco de datos, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, para eso están los tendederos también, y si estos güeyes se están poniendo solos ahí, Sí, pues perfecto. exacto.
Bueno, pues creo que es todo, ¿no? Por el tema de hoy. Y ahí les Yo tengo dejamos. más cosas que decir, pero ya no me puedo controlar. Estoy a No, punto de rantear, güey, porque los odio, güey. yo Ya, igual. así no lo vean, son caca. Yo Ya, quisiera ya perdón. cerrar el tema de esta semana. Fue horrible, güey. Sí. Lo El de, sufrí. el de la semana que entra puede que sea peor, ¿no? Ah, no, Siempre puede ser peor, amigo. no me acuerdo que sigue la semana que entra, pero Yo tampoco, pero la realidad siempre puede ser peor. exacto. Bueno, pues esto es todo por hoy. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Gracias. Escríbanos cosas ahí en los comentarios del Ujú, YouTube. Ya vimos que sí, luego nos dejan cosas o en el Spotify. exacto. Entonces, muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Chao.